No puede contestar cuando le hablan. La voz cortante atravesó el bullicio de la hora de la cena. Una mujer mayor, elegante, levantó la mirada, sobresaltada. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su abrigo azul marino impecable, pero la confusión nublaba sus ojos gentiles. Ella no había escuchado ni una sola palabra. Un hombre en la mesa de al lado se rió y agitó las dos manos a centímetros de su cara. Otro cliente imitó movimientos de manos al azar, convirtiendo su silencio en una broma. Antes de que la humillación se hiciera más grande, una mesera de figura curvilínea se interpuso entre ellos. Con calma, bajó el brazo del hombre y luego se giró hacia la anciana con la sonrisa más cálida. En lugar de hablar, levantó las manos. Bienvenida. Me alegra que esté aquí. ¿En qué puedo ayudarla? Los dedos temblorosos de la anciana respondieron al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El restaurante quedó completamente en silencio. Nadie entendía la conversación que se desarrollaba en esos movimientos tan elegantes, excepto un hombre parado cerca de la entrada. Su expresión cambió en un segundo, porque la mujer de la que todos se habían burlado era su madre. El silencio se prolongó por varios latidos. Los clientes que segundos antes se habían reído, ahora se encontraban mirando fijamente la mesa junto a la ventana, donde la anciana y la mesera sostenían toda una conversación sin pronunciar una sola palabra. Las manos de Grace Bennet se movían con una confianza natural. «Prefiere un café antes de la comida». Margaret de Luca sonrió y le respondió con señas, solo si es tan bueno como su bienvenida. Grace se rió suavemente. «Nuestro café es aceptable. Nuestra sopa casera es mucho mejor». Margaret soltó una risita, y las arrugas alrededor de sus ojos se suavizaron de una manera que no lo hacían desde hacía meses. Durante años, salir a comer se había vuelto agotador para Margaret. Los meseros se impacientaban cuando ella les pedía repetir algo en lenguaje de señas. La mayoría simplemente señalaba el menú. Otros exageraban el movimiento de sus labios, creyendo que hablar más fuerte de alguna manera hacía que la sordera desapareciera. Mucha gente era amable. Muy pocos realmente se comunicaban. Grace sí lo hacía. Sin dudarlo. Sin hacerlo sentir como algo extraordinario. Para ella, simplemente era la forma natural de recibir a un cliente. Se agachó un poco junto a la mesa, para que Margaret nunca tuviera que forzar el cuello mientras hacía señas. Cada pregunta fue paciente. Cada explicación fue clara. El especial de hoy es pollo asado con papas al ajo. La sopa de tomate y albahaca es casera. Si tiene alguna alergia, avíseme. Margaret leyó cada movimiento con facilidad. Por primera vez en mucho tiempo, pedir la cena no requería adivinar nada. Nada de vergüenza. Nada de sonrisas de disculpa. Solo conversación. Al otro lado del salón, Damián de Luca permanecía cerca de la entrada. Había entrado con la intención de sorprender a su madre después de una reunión de negocios que se alargó. Pero se detuvo en seco en el momento en que vio a la mesera haciendo señas. Observó la naturalidad entre ellas. Sin compasión forzada. Sin actuación. Sin esperar ningún elogio. Grace no estaba tratando de impresionar a nadie. Ni siquiera sabía que la estaban observando. Damián había pasado años contratando asistentes, cuidadores privados, traductores y personal que aseguraba entender la accesibilidad. Y sin embargo, muchos trataban a Margaret con una cortesía cuidadosa en lugar de calidez verdadera. Esta mesera trataba a su madre exactamente igual que a cualquier otro cliente. Ni más. Ni menos. Por razones que no podía explicar, esa simple verdad lo golpeó con más fuerza que cualquier gesto grandioso que hubiera presenciado antes. Cuando Grace regresó con un plato de sopa humeante, lo colocó suavemente frente a Margaret antes de hacer las señas. «Cuidado, el plato está caliente». Margaret asintió agradecida. «Gracias, querida». Grace sonrió. «Tómese su tiempo. Vengo a ver cómo va más tarde». Sin lástima incómoda, sin paciencia exagerada, solo respeto silencioso. Durante toda la cena, Grace siguió atendiendo cada mesa con la misma energía alegre. Bromeaba con los clientes habituales, rellenaba el café sin que se lo pidieran, recordaba quién prefería más limón en el té helado, y cada vez que volvía donde Margaret,
sus manos regresaban naturalmente al lenguaje de señas, como si cambiar de idioma no requiriera más esfuerzo que respirar. Damián se descubrió sonriendo. No recordaba la última vez que había visto a su madre disfrutar tanto una comida. Margaret terminó cada bocado, incluso el postre. Cuando Grace trajo la cuenta, Margaret extendió la mano y tocó suavemente su muñeca. Gracias. Le hizo la seña. Me diste algo que casi había olvidado. Grace ladeó la cabeza. ¿Qué fue eso? Los ojos de Margaret brillaron. La sensación de pertenecer. Por un breve instante, Grace pareció genuinamente conmovida. Luego apretó la mano de Margaret con un cariño tranquilo. Usted siempre pertenece aquí. Nadie notó que Damián bajaba la mirada. Esas pocas palabras se quedaron grabadas en su mente mucho después de haber sido dichas con las manos. Cuando madre e hijo salieron a la fresca noche de Chicago, Margaret se detuvo bajo el letrero luminoso del restaurante. Se giró hacia Damián y le hizo señas con una determinación inconfundible: vamos a volver mañana. Damián levantó una ceja. Porque la sopa es así de buena. Margaret se rió, negando con la cabeza. Luego sonrió con esa sonrisa que solo una madre sabe dar. No. Porque quiero que conozcas a la joven que todavía recuerda que la amabilidad también es un idioma. Damián volteó a mirar por la ventana del restaurante. Adentro, Grace reía junto a otra pareja de ancianos mientras limpiaba su mesa. Ella todavía no tenía idea de quiénes eran en realidad. Y de alguna forma, Damián deseó que siguiera siendo así un poco más de tiempo. La noche siguiente, Grace lo notó antes de que él llegara al puesto de la anfitriona. Alto, impecablemente vestido, un traje gris carbón, postura perfecta, el tipo de hombre que parecía tener cada minuto de su día programado por alguien más. Ella sonrió con cortesía. Bienvenido de vuelta. Damián asintió una vez. Buenas noches. Recorrió el restaurante con la mirada. No buscaba una mesa. Buscaba a una persona. Antes de que pudiera preguntar, otro rostro conocido apareció detrás de Grace. Margaret. La mujer mayor saludó con entusiasmo antes de hacer señas: te dije que volveríamos. Grace se rió y respondió con las manos igual de rápido: me alegra que lo hayan hecho. Margaret presentó a su hijo con una sonrisa cálida. Este es Damián. Grace le ofreció la mano. Qué gusto conocerlo por fin. Damián la estrechó con suavidad. El gusto es mío. Estuvo a punto de admitir que ya la conocía, al menos de lejos, pero decidió no hacerlo. Algunas verdades podían esperar. Grace los llevó a la misma mesa junto a la ventana. Cuando le entregó el menú a Damián, él lo estudió con total seriedad. Cada entrada, cada plato fuerte, cada postre. Grace esperó pacientemente. Finalmente preguntó: ¿necesita una recomendación? Él levantó la vista. ¿Qué elegiría usted? Ella sonrió. La sopa de tomate y albahaca. Él asintió de inmediato. Tomaré la sopa de tomate y albahaca. Y de plato fuerte. Él dudó. El pollo asado. Grace sonrió ampliamente. Excelente elección. Margaret se tapó la boca tratando de no reírse. Ella sabía perfectamente bien que Damián casi nunca comía sopa. Durante la semana siguiente, el patrón se repitió. Cada noche, casi a la misma hora, la misma mesa, la misma expresión tranquila, el mismo pedido: sopa de tomate y albahaca, pollo asado, café negro. Grace finalmente dejó de fingir que no se daba cuenta. Un martes lluvioso, ella puso la sopa frente a él antes de que siquiera abriera el menú. Él pareció ligeramente sorprendido. Todavía no he pedido. Ella cruzó los brazos con dramatismo. ¿En serio? Él parpadeó. Estaba pensando en algo diferente. Lo pensó un momento. No. Eso pensé. Margaret se rió tanto que casi derrama su té. Grace señaló a Damián con satisfacción juguetona. Lo sabía. Damián levantó una ceja. Ahora me está estudiando como cliente. Los recuerdo. ¿Hay alguna diferencia? Una muy importante. Ella se inclinó como si compartiera un secreto.
Si empezara a estudiar clientes, asumiría que usted es dueño secreto de una empresa de sopas. Por primera vez en días, Damián se rió. No una sonrisa educada, una risa genuina. Varios comensales cercanos voltearon sorprendidos por el sonido. Margaret simplemente observaba a los dos con silenciosa alegría. Con el paso de los días, Grace descubrió que Damián era, sorpresivamente, fácil de molestar. Cada vez que le preguntaba si quería probar algo nuevo, él siempre respondía con total seguridad, tal vez mañana. Mañana nunca llegaba. Una tarde, ella colocó 3 pequeñas cucharas de muestra junto a su plato. Él las miró con curiosidad. ¿Qué es esto? Una prueba de sabores. Él frunció el ceño. No pedí esto. Ya sé. Ella señaló las muestras. Sopa de champiñones, papa con puerro y pollo con fideos. Él volvió a mirar su sopa de tomate. Ya tengo sopa. Tiene problemas de compromiso. Yo. Está comprometido con exactamente una sola sopa. Margaret hizo señas mientras se reía. Tiene razón. Damián suspiró con derrota teatral. Parece que estoy en desventaja numérica. Grace unió las manos con orgullo. Es porque estamos haciendo una intervención. ¿De qué tipo? Una intervención de sopa. Incluso Damián no pudo evitar sonreír de nuevo. Los clientes habituales empezaron a notarlo. Algunos pensaban que era un crítico de restaurantes. Otros creían que era un arquitecto dibujando ideas entre bocado y bocado. Nadie adivinó la verdad. Grace tampoco. Para ella, él era simplemente el empresario callado que siempre dejaba buena propina, agradecía a la cocina y que, de alguna manera, se veía un poco menos serio cada vez que cruzaba la puerta. Ella apreciaba algo por encima de todo, él nunca interrumpía sus conversaciones con Margaret. Cuando Grace hacía señas, Damián esperaba con paciencia. Nunca exigía traducciones habladas. Entendía lo suficiente de lenguaje de señas para seguir lo básico, pero dejaba que las dos mujeres tuvieran sus propias conversaciones. Ese pequeño gesto de cortesía impresionó a Grace más que cualquier reloj caro o traje a la medida. El respeto no era ruidoso. Aparecía en momentos como esos. Una noche, después de que el ajetreo de la cena finalmente bajara, Grace le sirvió café fresco a Damián. Quería preguntarle algo. Él levantó la mirada. Dígame. Ella sonrió con picardía. ¿Es usted en realidad adicto a nuestra sopa? Él se quedó mirando el tazón humeante durante varios segundos. No lo llamaría adicción. No. Es constancia. Grace se rió. Esa es la respuesta más de empresario que he escuchado jamás. Margaret le hizo señas a su hijo, dile la verdad. Damián miró a su madre antes de responder con calma, la sopa me trajo aquí la primera vez. Grace asintió triunfante. Lo sabía. Él la miró directamente a los ojos. Pero no es por eso que sigo volviendo. Ella esperó a que continuara. En cambio, él simplemente levantó otra cucharada de sopa. Grace puso los ojos en blanco con una sonrisa divertida. Está bien. Quédese con sus misteriosos secretos. Mientras se alejaba, ella nunca notó que Margaret observaba a su hijo con una expresión que lo sabía todo. Una madre no necesita palabras para reconocer esa mirada en los ojos de su hijo. Él ya no volvía por la sopa. Simplemente todavía no había encontrado el valor para admitirlo. Para la tercera semana, Damián ya formaba parte del ritmo del restaurante. Los cocineros lo saludaban con un gesto de cabeza antes de que llegara a su asiento. La pareja de ancianos que venía cada viernes siempre lo saludaba con la mano. Un niño pequeño insistía en llamarlo el señor de la sopa. Damián aceptó el apodo con sorprendente dignidad. Grace, por otro lado, encontraba en eso una diversión sin fin. Una noche, colocó su tazón sobre la mesa y dijo con formalidad exagerada, su pedido de siempre, señor Sopa. Margaret se rió tanto que hasta los clientes cercanos sonrieron sin saber por qué. Damián simplemente suspiró. Temo haber perdido toda mi credibilidad profesional. Grace se encogió de hombros con inocencia. La perdió como en el tazón número 12. Él abrió la boca para defenderse antes de admitir en voz baja,
Puede que haya sido el 13. Grace sonrió. Aprecio la honestidad. La calidez entre ellos se había vuelto natural, sin esfuerzo. Sin grandes declaraciones. Sin juegos de coqueteo. Solo comodidad. Era el tipo de conexión que crecía en silencio, cada día un poco más fuerte, sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cuánto habían empezado a esperar ese momento del día. Esa noche en particular estuvo inusualmente tranquila. La lluvia caía suavemente sobre las ventanas del restaurante, manteniendo a muchos clientes en casa. Grace por fin tuvo unos minutos para sentarse junto a Margaret mientras ésta terminaba el postre. La mujer mayor le hizo una seña: tú siempre cuidas de todos los demás. ¿Quién cuida de ti? Grace sonrió con dulzura. Estoy bien. Margaret levantó una ceja. Esa no es una respuesta. Grace se rió. Usted me recuerda a mi abuela. Margaret le apretó la mano. Entonces responde con honestidad. Por un momento, Grace se quedó mirando su taza de café intacta. La sonrisa alegre que llevaba todos los días se suavizó, volviéndose algo más callado, algo más antiguo. Aprendí hace mucho tiempo que cuidar a otras personas se convierte en un hábito. Margaret esperó con paciencia. Grace siguió con las señas. Mi hermano menor, Ethan, nació completamente sordo. Al otro lado del salón, Damián levantó la vista instintivamente. Nunca le había preguntado a Grace por qué sabía lenguaje de señas americano. Simplemente había asumido que lo había estudiado. Ahora se encontraba escuchando con una atención inesperada. Las manos de Grace se movían despacio, cada seña cargando años de recuerdos. Nuestros padres trabajaban 2 empleos cada uno. Siempre había cuentas esperando. Citas, reuniones escolares, médicos. Alguien siempre tenía que explicarlo todo. Sonrió débilmente. Con el tiempo, ese alguien fui yo. Recordó pararse en una silla a los 8 años para poder hacer señas al otro lado de la mesa de la cocina, leer cartas de la escuela en voz alta antes de traducir cada frase, ayudar a su hermano a entender invitaciones de cumpleaños, reuniones de padres y maestros, citas médicas, incluso pedir hamburguesas en restaurantes de comida rápida. Hacer señas nunca fue una tarea escolar. Simplemente se había convertido en otro idioma que se hablaba dentro de su casa. No recuerdo haber decidido aprenderlo, dijo Grace en voz baja. Simplemente crecí usándolo. Los ojos de Margaret brillaron. ¿Alguna vez lo resentiste? Grace respondió de inmediato. Nunca. Sonrió hacia la cocina, donde unos niños reían cerca de la vitrina de postres. Mi hermano nunca pidió nacer en un mundo que esperaba que él luchara. Si aprender su idioma le hacía la vida más fácil, ¿por qué no habría de hacerlo? Damián bajó la mirada. Esa respuesta resonó dentro de él mucho después de que Grace dejara de hacer señas. ¿Por qué no habría de hacerlo? Tanta gente había tratado la accesibilidad como caridad. Grace nunca lo había visto de esa manera. Para ella, la comunicación no era generosidad. Era respeto. De pronto, cada interacción de las últimas semanas cobró sentido. Ella recordaba los nombres de los clientes porque de verdad le importaban. Se agachaba junto a los comensales mayores porque así era más fácil para ellos. Nunca apuraba a quienes necesitaban más tiempo. Notaba instintivamente a quien se sentía invisible. La amabilidad no era algo que ella actuaba. Simplemente era en lo que se había convertido. Más tarde esa noche, Grace ayudó a un veterano anciano a leer la letra pequeña del menú. Minutos después, llevó crayones para entretener a 2 niños inquietos. Luego empacó en silencio unas sobras para un hombre sin hogar que siempre insistía en pagar con monedas sueltas. Ella aceptó cada moneda con la misma gratitud que mostraba con los clientes que dejaban propinas de $100. Damián observaba cada momento sin interrumpir. Sin cámaras. Sin aplausos. Sin nadie a quien impresionar. Solo actos silenciosos de compasión repetidos una y otra vez. Durante años había asistido a galas benéficas donde ricos donantes daban discursos sobre cambiar el mundo. Grace cambiaba el mundo de alguien casi todos los días antes de la hora del almuerzo. Ella simplemente nunca hablaba de eso. Cuando el restaurante finalmente se vació, Damián se levantó para irse. Grace lo acompañó hasta la entrada.
Se le ve inusualmente serio esta noche. Él consideró contarle todo. ¿Quién era? ¿Por qué la había notado por primera vez? ¿Por qué su madre ahora sonreía más que en años? En cambio, hizo una pregunta diferente. ¿Alguna vez desea que su vida hubiera sido más fácil? Grace lo pensó unos segundos. A veces. Luego sonrió. Pero si mi vida hubiera sido más fácil, tal vez nunca habría aprendido las cosas que más importan. ¿Qué cosas? Ella miró hacia Margaret, que se ponía el abrigo. Paciencia. Miró hacia la cocina, donde el lavaplatos agotado reía con el cocinero. Compasión. Finalmente, sus ojos volvieron a Damián. Y recordar que todos cargan una historia que tú no puedes ver. Esas palabras se quedaron flotando en silencio entre ellos. Damián se dio cuenta de algo que lo sorprendió y lo inquietó a la vez. Había pasado años admirando la inteligencia, el poder, la disciplina, la ambición, pero ninguna de esas cualidades lo había tocado nunca como lo hacía esta mujer. No se estaba enamorando porque ella fuera hermosa, aunque lo era. No se estaba enamorando porque lo hiciera reír. Se estaba enamorando porque ella poseía algo infinitamente más raro, un corazón que elegía la bondad incluso cuando nadie la observaba. Mientras ayudaba a su madre a subir al auto que esperaba, Margaret le hizo una simple pregunta con señas. ¿Y bien? Damián volteó a mirar las cálidas luces del pequeño restaurante del barrio. Grace ya estaba ayudando a otro empleado a apilar las sillas antes de cerrar. Sonrió para sus adentros. Por primera vez en años, el hombre más temido de Chicago se dio cuenta de que esperaba con ansias el día siguiente por una razón muy simple. No podía esperar a ver de nuevo a una mesera extraordinaria. Llegó el otoño, trayendo consigo tardes frescas y la cena benéfica anual del restaurante. Todas las mesas estaban reservadas. Empresarios locales se mezclaban con clientes de toda la vida, líderes comunitarios y familias que habían apoyado el restaurante durante años. Lo recaudado ayudaría a financiar comidas gratuitas para adultos mayores y familias de bajos recursos durante todo el invierno. Grace se había ofrecido a trabajar todo el evento. Nunca le importaban las horas extras y eso significaba ayudar a alguien más. Vanessa Hill, en cambio, veía la noche de una manera muy distinta. Como supervisora del restaurante, había pasado días obsesionada con las apariencias. Flores frescas decoraban cada mesa. Copas de cristal reemplazaban los vasos habituales. Los uniformes fueron inspeccionados 2 veces antes de que llegaran los invitados. Y sin embargo, cada vez que Vanessa recorría el salón con la mirada, sus ojos terminaban en Grace. No porque Grace hubiera hecho algo mal, sino porque los clientes naturalmente gravitaban hacia ella. La gente sonreía cuando se acercaba. Los clientes habituales pedían su sección. Incluso los que visitaban por primera vez de alguna manera se relajaban después de solo unos minutos en su compañía. Eso enfurecía a Vanessa. En su mente, una experiencia gastronómica de alto nivel dependía de la elegancia, la imagen y la presentación impecable. La calidez de Grace seguía demostrando que la bondad genuina importaba mucho más. Esa noche, Damián y Margaret entraron juntos. Varios invitados reconocieron de inmediato a Damián como el célebre presidente de DeLuca Enterprises. Susurros discretos recorrieron el salón. No es ese Damián DeLuca. No sabía que venía aquí. ¿Qué hace alguien como él en este restaurante de barrio? Grace no notó nada de eso. Simplemente recibió a Margaret con una sonrisa radiante y le hizo señas. ¡Qué maravilla verla de nuevo! Margaret la abrazó sin dudar. Ese gesto afectuoso atrajo aún más miradas curiosas. Vanessa observaba todo desde el otro lado del salón. Algo por fin encajó. El influyente empresario no volvía por el restaurante. Volvía por Grace. Los celos se instalaron profundamente en ella. Mientras avanzaba la cena, el dueño del restaurante invitó a varios empleados al pequeño escenario para agradecerles por organizarla. Recaudación de fondos. Grace intentó quedarse al fondo. Detestaba la atención pública. Vanessa tenía otros planes. Con una sonrisa demasiado dulce, dijo por el micrófono, Grace, no te escondas. Ven aquí adelante, donde todos puedan verte. Los aplausos empujaron a Grace hacia el frente. Sonrió con incomodidad y se unió a los demás.
Vanessa le pasó un brazo por los hombros. Todos aman a Grace. Siguieron más aplausos. Por un breve momento, Grace creyó que el cumplido era sincero. Entonces Vanessa continuó, aunque siempre le digo que, si algún día quiere representar bien a este restaurante, tal vez debería pasar un poco menos de tiempo probando los postres. Unas risas incómodas resonaron por el salón. La sonrisa de Grace desapareció. Vanessa no había terminado. Supongo que la confianza es fácil cuando hay clientes adinerados dispuestos a pasar por alto las apariencias. Miró deliberadamente hacia Damián. Algunas personas sí que saben cómo llamar la atención. La insinuación quedó flotando pesadamente en el aire. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas. Otros bajaron los ojos, avergonzados. Grace sintió como todos los rostros del salón se giraban hacia ella. No era el primer comentario cruel que escuchaba sobre su cuerpo, ni de cerca. Recordaba a compañeras de clase susurrando que nadie amaría jamás a una chica de su tamaño. Compañeros de trabajo sugiriendo que pertenecía a la cocina y no al comedor. Clientes pidiendo una mesera más bonita. Había aprendido a sonreír a través de casi todo eso. Esta noche se sintió diferente porque la humillación se había vuelto pública. Bajó lentamente la cabeza, no por vergüenza, sino por cansancio. Simplemente estaba agotada de defender el espacio que ocupaba en el mundo. Al otro lado del salón, la expresión de Margaret cambió por completo. Su sonrisa gentil desapareció. Miró de Vanessa a Grace, y luego hacia su hijo. No necesitó preguntarle qué estaba pensando. Ya lo sabía. Damián se quedó perfectamente inmóvil. Demasiado inmóvil. Quienes lo conocían en el mundo corporativo reconocían ese silencio. Nunca era una señal de duda. Era la calma que precedía a una decisión irreversible. Su mirada se posó en Grace. Ella no lloraba. No discutía. No trataba de humillar a Vanessa de vuelta. En cambio, tomó con calma la bandeja que había dejado a un lado antes. Parecía lista para bajar del escenario y volver al trabajo, como si nada hubiera pasado. Ese simple gesto golpeó a Damián con más fuerza que el insulto mismo. Ella estaba protegiendo la noche de todos los demás, incluso después de que alguien había tratado de arruinar la suya. Margaret extendió la mano y tocó la de su hijo con suavidad. Sus miradas se encontraron. Sin hacer una sola seña, pasó entre madre e hijo toda una vida de entendimiento. Damián se levantó lentamente de su silla. El salón volvió a quedar en silencio. Esta vez, no porque alguien hubiera sido humillado, sino porque todos sintieron que algo inolvidable estaba a punto de suceder. Cada conversación en el salón se apagó hasta el silencio. Damián de Luca caminó hacia el escenario con pasos medidos, sin prisa. Ningún enojo se reflejaba en su rostro. Ninguna voz alzada. Ninguna expresión dramática. Quienes lo reconocían esperaban que un poderoso empresario interviniera. Quienes conocían su reputación oculta entendían algo mucho más peligroso. Damián nunca actuaba por impulso. Cuando tomaba una decisión, era definitiva. Grace levantó la vista sorprendida cuando él se detuvo a su lado. Por un momento pensó que él quería tranquilizarla con unas palabras corteses antes de volver a su mesa. En cambio, él tomó su mano. No de forma posesiva. No de forma teatral. Simplemente y con naturalidad, como si estar a su lado fuera el lugar más obvio del salón. Grace lo miró por instinto. No tienes que hacer esto, susurró. Su respuesta fue tranquila. Lo sé. Por eso mismo lo voy a hacer. Un murmullo recorrió al público. La sonrisa confiada de Vanessa comenzó a desvanecerse. Sin soltar la mano de Grace, Damián se giró hacia Margaret. En lugar de hablar, levantó su mano libre y empezó a hacer señas. Cada movimiento fue firme, deliberado, lleno de cariño silencioso. Madre, esta es la mujer de la que te hablé. Margaret se puso de pie despacio, sus ojos llenos de lágrimas antes incluso de terminar de leer la frase. Asintió con un orgullo inconfundible. Sí. Es exactamente la mujer que esperaba que fuera. Los invitados observaban el intercambio silencioso completamente confundidos. Pocos entendían el lenguaje de señas americano,
Pero todos entendían la emoción. La sonrisa temblorosa de Margaret. La expresión atónita de Grace. La ternura en los ojos de Damián. Las palabras de pronto parecían innecesarias. Damián finalmente encaró la sala. Su voz se mantuvo baja. El silencio obligó a todos a escuchar. Cuando mi madre fue humillada en este mismo restaurante hace unas semanas. Muchos invitados miraron alrededor, sorprendidos. Vi a gente impacientarse porque ella no podía escucharlos. Vi a otros reírse. Vi a extraños tratar su silencio como si la hiciera menos digna de respeto. Hizo una pausa. Solo una persona se interpuso entre ella y esa crueldad. Sus ojos se volvieron hacia Grace. Ella no preguntó quién era mi madre. No sabía el apellido de nuestra familia. No esperaba agradecimiento. Simplemente le dio la bienvenida a otro ser humano. El salón permanecía perfectamente inmóvil. Ustedes aplaudieron esta noche porque este evento apoya la bondad. Miró brevemente hacia Vanessa. Pero la bondad no significa nada si solo la celebramos después de que alguien importante entra por la puerta. Grace sintió que las lágrimas se le acumulaban a pesar de todo su esfuerzo por mantener la compostura. Había pasado años convenciéndose de que ser ignorada era más fácil que ser herida. Ahora, un salón entero la miraba. No con lástima. Con respeto. Damián apretó suavemente su mano antes de continuar. Mi familia tiene recursos. Tenemos influencia. Tenemos riqueza. Negó con la cabeza una vez. Pero nada de eso le dio a mi madre lo que esta mujer le dio. Miró de nuevo hacia Margaret. Mi madre entró a este restaurante esperando otra cena solitaria. Grace le recordó que todavía pertenecía a este mundo. Varios invitados se secaron las lágrimas en silencio. Incluso el personal de cocina se quedó inmóvil cerca de las puertas de servicio. Damián tomó un respiro lento. Luego dijo la frase que nadie en ese salón olvidaría jamás. La única persona aquí que merece un aplauso es la mujer que hizo que mi madre se sintiera escuchada, sin haber escuchado jamás su voz. Por un instante, nadie se movió. Entonces Margaret empezó a aplaudir, despacio, con orgullo. Un par de manos se convirtió en 10. 10 se convirtieron en 50. En cuestión de segundos, el salón entero estalló en una ovación de pie. El aplauso resonó por cada rincón del restaurante. Varios clientes de toda la vida se pusieron de pie con lágrimas en los ojos. El veterano anciano al que Grace había ayudado alguna vez fue el primero en silbar. Familias enteras se levantaron juntas. Hasta los músicos dejaron de tocar para poder aplaudir. Grace se cubrió la boca, abrumada. Había pasado gran parte de su vida creyendo que la gente solo notaba su tamaño. Por primera vez, un salón entero veía su corazón. Vanessa se quedó paralizada junto al micrófono. La confianza que había mostrado toda la noche desapareció bajo el peso de docenas de rostros decepcionados. El dueño del restaurante subió lentamente al escenario. Su expresión no tenía nada de su calidez habitual. Vanessa. Ella tragó saliva, nerviosa. Esta obra de caridad existe porque nuestro restaurante cree que cada cliente merece dignidad. Miró hacia Grace. Tú violaste públicamente los mismos valores que decimos representar. Vanessa se apresuró a defenderse. Solo era una broma. No. El dueño la interrumpió con calma. Estabas humillando a una de las mejores empleadas que he tenido. Le quitó el gafete del evento de la chaqueta. Ya no representas a este restaurante. Las palabras cayeron con una finalidad inconfundible. Vanessa se quedó mirando, en shock. Nadie discutió. Nadie la defendió. El salón ya había llegado a su propia conclusión. Grace se giró hacia Damián, todavía tratando de procesar todo lo que había pasado. No tenías que cambiar tu noche por mí. Él sonrió con dulzura. No. La cambié porque alguien necesitaba recordarle a este salón cómo se ve la verdadera fortaleza. Ella parpadeó, conteniendo lágrimas nuevas. ¿Y cómo se ve la verdadera fortaleza? Damián la miró directo a los ojos. Se ve como una mujer que elige la bondad después de que el mundo le ha dado todas las razones para volverse amargada.
Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Los aplausos se habían desvanecido. El salón poco a poco volvió a la normalidad. Pero para Grace, nada volvería a sentirse igual. En algún lugar muy dentro de ella, un corazón que había pasado años dudando de su propio valor por fin empezaba a creer que merecía ser amado. La cena benéfica terminó horas después, pero Grace se quedó para ayudar a limpiar el restaurante. Siempre insistía en quedarse hasta que la última silla estuviera acomodada y el último mantel doblado. El trabajo tenía la manera de calmar sus pensamientos. Esa noche, no estaba funcionando. Repasaba las palabras de Vanessa, y luego las de Damián. Había pasado años creyendo que el mundo solo notaba su apariencia. Y sin embargo, de alguna forma, un hombre había mirado más allá desde el principio. Aún así, no lograba entender por qué. Mientras cargaba una caja de donaciones hacia el almacén, unos faros iluminaron las ventanas del frente. Un sedán negro conocido se detuvo afuera. Grace sonrió levemente. Su cliente favorito volvió, bromeó uno de los cocineros. Creo que se nos acabó la sopa. Grace puso los ojos en blanco. Muy gracioso. Cuando salió, Damián la esperaba junto al auto mientras Margaret permanecía cómodamente sentada adentro. La brisa fresca de la noche llevaba el aroma de las hojas de otoño por la calle tranquila. Por primera vez desde que se conocieron, ninguno de los dos habló de inmediato. Damián rompió el silencio. Te debo la verdad. Grace cruzó los brazos suavemente. Me preguntaba cuándo llegaría esa conversación. Él sonrió apenas. Ya sabes que soy el presidente de DeLuca Enterprises. Ella asintió. Todo el restaurante se enteró esta noche. Hay más. Su expresión se puso seria. Mi familia tiene otra vida. Una complicada. Grace escuchó en silencio. Hay personas que temen mi apellido. Hay decisiones que tomo que nunca aparecen en los periódicos. No pretendo que mi mundo sea sencillo. Se detuvo ahí. No lo romantizó. No presumió de su poder. No ofreció detalles que pudieran pesarle a ella. Simplemente le dijo que la vida detrás de la imagen pública cargaba responsabilidades que muy pocos podían imaginar. Grace lo observó durante un largo momento. Así que el hombre callado que siempre comía sopa de tomate es una de las personas más poderosas de Chicago. Él respondió con honestidad. Sí. Ella se rió suavemente, incrédula. Llevo semanas molestándote. Así es. Te llamé señor Sopa. ¿Lo hiciste? Y nunca me corregiste. Me gustó el apodo. Ambos se rieron, dejando que la tensión se suavizara. La risa se apagó. Grace bajó la mirada. No creo que la gente como nosotros pertenezca a la misma historia. Damián frunció el ceño levemente. ¿Qué quieres decir? Tú tienes salas de juntas. Miró hacia su delantal. Yo cargo platos de cena. Tú asistes a galas benéficas. Yo trabajo doble turno. La gente espera que te cases con alguien. Buscó las palabras correctas. Alguien que se vea como si perteneciera a tu lado. Su voz se mantuvo tranquila. Años de inseguridad le habían enseñado a no llorar tan rápido. Ya he pasado suficiente tiempo de mi vida escuchando que soy demasiado grande, demasiado ordinaria. No quiero convertirme en otra persona que te decepcione. Durante varios segundos, Damián no dijo nada. No porque le faltara una respuesta, sino porque quería que cada palabra importara. Se acercó un paso. Antes de hablar en voz alta, levantó las manos. Grace, por instinto, se quedó observando. Sus señas eran más lentas que las de ella, no perfectas, pero sin lugar a dudas sinceras. Gracias. Hizo una pausa, eligiendo cada movimiento con cuidado. Por devolverle a mi madre algo que el dinero nunca pudo darle. Grace sintió que las lágrimas se le acumulaban de inmediato. Ningún regalo costoso, ningún tratamiento médico, ninguna fortuna, solo dignidad, solo pertenencia, solo amor expresado en un idioma que ella había aprendido desde niña. Cuando Damián bajó las manos, finalmente habló. La primera noche, volví porque la sopa de verdad era excelente. Grace sonrió con los ojos húmedos.
Lo sabía. Él le devolvió la sonrisa. Pero cada día después de eso su voz se suavizó, volví por ti. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. Sin tráfico, sin conversaciones lejanas. Solo dos personas de pie bajo el cálido resplandor del letrero del restaurante. Admiré tu bondad antes de admirar tu sonrisa. Respeté tu corazón antes de darme cuenta de que me estaba enamorando. Y en algún punto entre el tazón número 3 se rió por lo bajo, y el tazón número 13, dejé de imaginar un futuro que no te incluyera. Grace se rió entre lágrimas. Sabía que el 13 sonaba sospechoso. La puerta del restaurante se abrió suavemente detrás de ellos. Ninguno de los dos lo notó. Margaret estaba parada justo adentro, observando sin interrumpir. Había esperado años para ver esa expresión en el rostro de su hijo. ¿Paz? Paz de verdad. Grace finalmente susurró, todavía tengo miedo. Damián asintió. Yo también. Nuestros mundos son diferentes. Lo son. Habrá días difíciles. Lo sabrá. Ella buscó algo en su rostro. Entonces, ¿por qué estás tan seguro? Él volvió a tomar su mano. Esta vez no la estaba rescatando. Le estaba pidiendo caminar a su lado. Estoy seguro porque cada lugar al que he entrado se ha vuelto más silencioso después de que la gente descubre quién soy. Sonrió con ternura. Pero cada lugar que tú entras se vuelve más cálido, solo porque estás ahí. Yo he pasado toda mi vida construyendo un imperio. Tú has pasado la tuya construyendo personas. Y sé cuál de las dos cosas importa más. Gracia cortó la distancia entre ellos y apoyó suavemente su frente contra la de él. Haces que sea muy difícil discutir contigo. He tenido una excelente motivación. ¿Y cuál fue? Tú. Ella se rió. El sonido fue lo bastante brillante como para hacer que Margaret se secara otra lágrima de felicidad. Por primera vez en muchos años, el hombre temido que podía dominar toda una ciudad sintió algo infinitamente más grande que el poder. Sintió un hogar. 6 meses después, el salón de baile dentro de la fundación de Luca lucía muy diferente al restaurante donde todo había comenzado. En lugar de elegantes mesas de cena, el salón estaba lleno de dueños de restaurantes, gerentes de hoteles, enfermeras, socorristas y voluntarios comunitarios de todo Chicago. Grandes pancartas mostraban un mensaje sencillo: cada voz merece ser entendida. Lo que había comenzado como una mesera dándole la bienvenida a un cliente, se había convertido en una iniciativa que abarcaba toda la ciudad. Con el apoyo de la Fundación de Luca, Gracia había aceptado un nuevo puesto como directora de alcance comunitario. Su primer proyecto fue el que estaba más cerca de su corazón: capacitación gratuita en lenguaje de señas americano para restaurantes, hospitales, hoteles y trabajadores de servicio público en todo Chicago. Grace estaba de pie cerca del frente del salón, recibiendo a cada participante con la misma sonrisa cálida que alguna vez le había dado la bienvenida a Margaret en un pequeño restaurante de barrio. Solo que ahora, cientos de personas habían llegado a aprender el idioma que había cambiado 3 vidas para siempre. La primera sesión de capacitación terminó con un aplauso entusiasta. Los meseros practicaban saludos sencillos. Las recepcionistas aprendían a preguntar: ¿en qué puedo ayudarle? Los médicos practicaban presentarse antes de hablar sobre tratamientos. Para muchos, era su primer contacto con el lenguaje de señas. Para Grace, se sentía como ver al mundo volverse un poco más acogedor. Margaret observaba con orgullo desde la primera fila. Sus ojos brillaban de una felicidad tranquila mientras decenas de desconocidos hacían señas por primera vez, torpes pero llenas de sentimiento. Años atrás, ella había dejado de creer que los espacios públicos pudieran volver a sentirse cómodos. Ahora, veía a toda una comunidad intentando cambiar eso. Una reportera local se acercó a Damián mientras los fotógrafos se reunían cerca. ¿Qué fue lo primero que le hizo notar a Grace?, preguntó. El salón se quedó en silencio. Damián miró hacia Grace, quien reía mientras corregía la posición de la mano de un joven mesero durante una lección. Una sonrisa suave cruzó su rostro. Todos los demás vieron a una mesera. Hizo una pausa. Mi madre vio a alguien que hablaba su idioma. Miró a Grace con un cariño inconfundible. Y yo vi a la mujer que cambió nuestras 2 vidas.
Los flashes destellaron. Y sin embargo, ninguno de los dos pareció notarlo. Algunos momentos eran demasiado genuinos como para dejar que la atención los interrumpiera. Cuando la ceremonia llegó a su fin, Grace caminó hacia Margaret. Había discursos que podría haber dado. Largos mensajes de agradecimiento cargados de emoción. Explicaciones interminables sobre cuánto había llegado a significar esta familia para ella. En cambio, simplemente levantó las manos. 3 señas suaves: somos familia ahora. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Ella respondió sin dudar. Siempre. Las dos mujeres se abrazaron con fuerza. No hacía falta ningún aplauso. No hacía falta ninguna traducción. El amor había encontrado su propio idioma mucho antes de que las palabras pudieran hacerlo. Al otro lado del salón, Damián las observaba con gratitud silenciosa. El poder había construido su empresa. El dinero le había abierto incontables puertas. Pero ninguno de los dos le había dado jamás a su madre lo que una mesera compasiva le había ofrecido en una noche cualquiera, en un pequeño restaurante. El simple regalo de ser vista. Y al dar ese regalo, Grace Bennet había encontrado algo que nunca esperó recibir ella misma. Una familia. Un futuro. Y un amor que había comenzado con nada más que una sonrisa cálida y 2 manos que sabían dar la bienvenida.